Bueno, muy buenos días. Hoy a esta hora los saludamos desde esta, la conversación más grande del mundo, que hoy, con motivo del Día del Trabajador, que fue el día de ayer, el 1 de mayo, de los trabajadores, que es una conmemoración, decidimos conversar con el camarada Luis Alejandro Pedraza, que es el presidente de la Central Unitaria de los Trabajadores. Digo camarada porque segundos antes de este Facebook Live estábamos conversando sobre este tema. ¿Qué es lo que significa ser un camarada? Camarada en el lenguaje universal es compartir el pan entre hermanos. No es una frase que tenga propiedad por parte de algún movimiento político o social en especial. Es una frase que surgió a partir de la lucha que desarrollaron los pueblos en busca de dignidad, en busca de libertad y en busca de equidad social. Bueno, antes que todo, para empezar esta conversación, me gustaría que usted nos dijera cómo está el sindicalismo en este momento en Colombia, la actualidad, qué está pasando. En la actualidad, el movimiento sindical está supremamente raquítico, por cuanto que cuando se creó la Central Unitaria en el año 1986, los trabajadores organizados en sindicatos, según las estadísticas de entonces, sumaban el 14 o 16%. Hoy en día solo llegamos al 3.7%. Eso tiene unos orígenes y unas consecuencias derivadas de un modelo económico y de desarrollo industrial que han visto en el sindicalismo instrumentos sinónimos de conflicto y no instituciones que están para el diálogo, la concertación y el desarrollo del trabajo desde el punto de vista de capital y trabajo. Okay. Y entonces, ¿cuál es el papel del sindicalismo hoy por hoy en Colombia? El papel del sindicalismo hoy por hoy en Colombia es tratar de subsistir, así, crudamente lo digo. A pesar de los enunciados que hace el gobierno nacional y los mismos empleadores de respetar y aceptar el movimiento sindical. Y digo enunciados porque en la práctica resultan siendo una falsedad, por cuanto que el gobierno como patrono tiene un 62% de trabajadores tercerizados con contratos de servicios, con contratos temporales, lo cual es la negación para que puedan crear sindicatos y puedan existir convenciones colectivas. Y en el sector privado el 57% de los trabajadores son informales, son tercerizados, es decir, han convertido el trabajo en una mercancía, porque hay empresas que viven del trabajo de la gente, prestando fuerza de trabajo, alquilando fuerza de trabajo, es una mercancía. En ese orden de ideas, pues, obviamente los índices de organización y de crecimiento en materia de innovación colectiva se han ido al piso, y por eso digo, estamos tratando de subsistir, porque la política del gobierno y la política de los empleadores siempre ha estado orientada a acabar con el movimiento sindical. Bueno, les recordamos a nuestros seguidores desde la página de Facebook de la conversación más grande del mundo que nos pueden enviar sus preguntas a través de la transmisión en vivo o a través de nuestra cuenta de Twitter @conversacioncol. A mí me gustaría hablar en este momento un poco de la historia del sindicalismo, ¿sí? Hay páginas oscuras de amenazas, de asesinatos, de desapariciones forzadas. También hay páginas en las que los han llegado a tratar a ustedes como terroristas, como enemigos de la patria. ¿Qué otras cosas nos puede decir al respecto? ¿Qué otras cosas ha tenido que sufrir el sindicalismo en Colombia para llegar a este punto? El movimiento sindical en el mundo surgió de forma clandestina. Irónicamente, en la actualidad, para crear un sindicato sigue siendo clandestino, porque si los empleadores
conocen que se les organizó un sindicato en su respectiva empresa, de ipso facto cancelan los contratos de trabajo de los compañeros o compañeras que se hayan vinculado a ese sindicato. Y lo hacen antes de que tengan opción de inscribir en el Ministerio del Trabajo esa organización nueva. Quiere decir entonces que nosotros hemos estado sometidos a una política anacrónica desde el siglo XVIII, por cuanto que han visto la organización de los trabajadores como un obstáculo para su crecimiento capitalista, por cuanto que conciben que el trabajador es un beneficiario que recibe un empleo como un acto de liberalidad del empleador o del gobierno, y resulta que el trabajo es un derecho humano fundamental. Sin trabajo un ser humano no puede subsistir, no puede tener techo, no puede tener pan, no puede tener abrigo. Por tanto, el trabajo está ligado a la vida, y cuando se afecta el trabajo o con el trabajo se mercantiliza, se está afectando la vida, se está mercantilizando el mismo trabajo. De tal manera que ese proceso viene desde la historia misma en que nació el movimiento sindical, y obviamente en el tiempo pues se fue legalizando, se fue construyendo en tal sentido de convertirse en un instrumento válido, reconocido por las constituciones de los países, por los convenios internacionales de la OIT, y hoy en día es una fuerza que busca la equidad entre capital y trabajo para beneficiar y proteger los derechos socioeconómicos de los trabajadores y trabajadoras del mundo. En Colombia, igual, el proceso así es. Los sindicatos nacen clandestinamente, como nace un grupo de insurgencia armada, por ejemplo. Es más fácil, alguien lo decía, crear un grupo de insurgencia armada que un mismo sindicato, porque el grupo de insurgencia armada nace en la clandestinidad y se va desarrollando en el tiempo, como la FARC, como la Confederación Nacional. El sindicato nace en la clandestinidad, y cuando lleguen a los 48 horas los documentos del Ministerio del Trabajo, los trabajadores son despedidos y el sindicato es terminado. Estamos peores, de tal manera, más frágiles, de tal manera que, no obstante la circunstancia, el movimiento sindical ha estado presente en Colombia con sus dificultades de subsistencia, ha estado sometido, particularmente la CUT, a un genocidio desde cuando se fundó la central. A la fecha hemos enterrado a más de 3.147 sindicalistas asesinados, con una impunidad total por parte de las autoridades de investigación y de justicia, porque no se ha esclarecido ni siquiera el 0.9% de esos asesinatos, con unas consecuencias funestas en cuanto que eso significa terrorismo psicológico para que los trabajadores no se organicen y no asuman responsabilidades de dirección de los sindicatos, porque saben que les acecha la pérdida del empleo o la vida misma. Así las cosas, entonces nosotros estamos inmersos dentro de esa noche interminable de los tiempos de guerra y de violencia en Colombia, que ha dejado un genocidio para la dirigencia social y dentro de ella la dirigencia sindical. Estos asesinatos, este genocidio del cual usted nos habla, hace que inevitablemente se despierten algunos sentimientos no exactamente buenos, sino miedo, rencor, odio, sed de venganza. ¿El movimiento sindical en Colombia en este momento está llevando a cabo algún programa o proyecto de reconciliación interna? Nosotros tenemos, obviamente, desde lo internacional, porque formamos parte de la Confederación Sindical Internacional, que tiene 130 millones de trabajadores en el mundo, y formamos parte de la Confederación Sindical de las Américas, que es la regional de la internacional aquí en las Américas y el Caribe. Y obviamente por esa vía se desarrollan programas de formación
no solo sobre el tema de organización y negociación colectiva, sino también sobre la formación de liderazgos sindicales y sociales, pero en lo fundamental sobre temas de coyuntura que son fundamentales en el trato diario para hacer frente, como por ejemplo el comportamiento del Fondo Monetario Internacional, el comportamiento de la política que se desarrolla a través de los tratados de libre comercio, pero también en el foro interno el plan de desarrollo de los gobiernos de turno, en este caso el plan de desarrollo del presidente Santos. Todos esos asuntos se trabajan primero desde una arista pedagógica para la formación de la dirigencia y de las bases, y luego desde una arista política, porque el movimiento sindical, particularmente de la CUT, no practique el agnosticismo político. Nosotros pensamos políticamente, tenemos el Estado metido en la cabeza, y por esas razones que cuestionamos los modelos de los gobiernos de turno, cuestionamos las políticas de expoliación de las multinacionales en violación a la soberanía nacional, cuestionamos las políticas militaristas para la solución de los conflictos sociales, cuestionamos la judicialización de las acciones de los sindicatos para evadir el diálogo y la concertación por parte de los empresarios, y esa es una posición política, de tal manera que es como la fuente de la cual nos nutrimos, me refiero a la educación, a la formación, para poder hacerle frente a los conflictos y a las responsabilidades que tenemos frente a los gobiernos o frente a los empresarios. Usted habla que no son agnósticos políticos, entonces por favor cuéntenos qué está haciendo en este momento la CUT, el movimiento sindical, de cara a la construcción de paz. O sea, ya se firmó el acuerdo con las FARC, se están iniciando unas negociaciones con el ELN y quedan otras organizaciones al margen de la ley que se decidirán en otro trámite de acuerdo a lo que el gobierno vaya decidiendo qué hacer. ¿Qué estamos haciendo? Cuando nosotros decimos que no nos sometemos al agnosticismo político, que es el ideal con el cual sueñan los empleadores, con honrosas excepciones, obviamente, o algunos gobiernos mismos, en el sentido de que los sindicatos están para la reclamación de asuntos laborales o reivindicaciones mediante pliegos respetuosos, y no pensar en política, no tener visión política, pues simplemente eso es hacer de un sindicato que piense así un instrumento de uso. Nosotros somos un instrumento institucional de derecho, que la Constitución nos otorga ese estatus y los convenios internacionales asimismo. Entonces, en cuanto concierne a qué está haciendo la CUT desde el punto de vista de los procesos de paz, precisamente por razón de la aplicación del principio de contribuir a la paz social y a la búsqueda de la equidad social que está en gravísimas circunstancias, por cuanto Colombia es el primer país de mayor inequidad social en América Latina. Obsérvese bien, no obstante de ser la tercera o cuarta economía de la región en estabilidad y en crecimiento. ¿Pero por qué se da ese fenómeno? Por la concentración de la riqueza en un 2.9% de ricos colombianos, que tienen el 70% de lo que le correspondería, que tiene el capital que le correspondería al 70% de la población colombiana. Esa es una cosa absolutamente extravagante, pero no solo en Colombia, en el mundo el 1.9% de ricos tienen el 80% de la riqueza que le debería corresponder al 80% de la población mundial. Así las cosas, entonces nosotros en Colombia hemos dicho desde cuando se fundó la central que la única vía que es diríamos, legítima y humanitariamente concebida para trascender el conflicto armado que se estableció hace décadas con las insurgencias, en este caso la FARC, el Ejército de Liberación Nacional, o el Ejército Popular de Liberación, el M-19, tantos que existieron, es el diálogo político. Y por eso mismo, cuando
se inició el diálogo y se hizo oficial con las FARC y el gobierno en La Habana, la CUT no va sin un instante en apoyar esa iniciativa y lo mantiene apoyando, acompañando y exigiendo al gobierno el máximo de la seriedad en el cumplimiento de los acuerdos, pero también a las FARC con la finalidad de que se trascienda esta seria dificultad violenta que ha afectado al pueblo colombiano. Y en lo que concierne al Ejército de Liberación Nacional, también hemos manifestado nuestro respaldo absoluto a ese diálogo. Hemos reclamado tanto al gobierno como al ELN que no se levanten de la mesa por difíciles que sean las circunstancias que se presenten, que hay que agotar todos los caminos necesarios para lograr también un acuerdo de paz con esta insurgencia. Y estamos planteando que debe crearse una mesa también de trabajo para el Ejército Popular de Liberación, que aún tiene una expresión y está vigente y es un elemento de conflicto y por lo tanto debe también tenerse en cuenta dentro de ese marco de diálogo y negociación para superar la violencia, por lo menos en ese ámbito de las insurgencias armadas. Y obviamente nosotros le decimos al gobierno que debe haber una política también de Estado sólida, seria y transparente respecto a cómo solucionar el tema del paramilitarismo y las bandas criminales que mutaron luego de los acuerdos que hicieron con el presidente Uribe en nuevas formas de violencia y de expoliación a las clases menos favorecidas, que son los campesinos, los indígenas y las poblaciones que viven en las zonas en donde normalmente se desarrollan los conflictos. Así entonces la CUT tiene clarísimo ese compromiso y lo está acompañando en donde quiera que las mismas circunstancias lo están exigiendo. Listo. Yo le voy a hacer un cambio un poco radical de tema, pero considero que es importante. Hay nuevas generaciones que van llegando al mercado laboral, nuevas generaciones que están estudiando para salir como profesionales. Muchos de estos jóvenes no valoran ni aprecian el sacrificio, el esfuerzo, el trabajo que ha hecho el movimiento sindical en Colombia. ¿Cómo lo toma la CUT? ¿Qué siente usted de cara a esa, digamos, la ignorancia, el esfuerzo y el sacrificio que ha hecho el sindicalismo por el trabajo en Colombia? Nosotros no responsabilizamos a los jóvenes, nosotros responsabilizamos al establecimiento que ha logrado imponer unos sistemas de formación educativa que exhortan y educan para la lucha individual en el terreno de la proyección socioeconómica y cultural y desestiman la lucha y la organización colectiva. Por lo mismo, no es difícil encontrar, por ejemplo, empresas en donde a los trabajadores jóvenes los exhortan a mostrar sus aptitudes y sus capacidades individuales para poder proyectarse dentro de las mismas compañías, ajenos a la organización sindical, por cuanto que para esos empresarios pertenecer a una organización sindical y buscar interlocución a través de una organización sindical para la defensa de sus derechos es no pensar por sí mismos, es una falacia, es una forma de desdibujar una forma de relación capital-trabajo, porque las empresas en sí mismas están constituidas por accionistas, por un conglomerado de personas que ponen un capital a funcionar para el desarrollo de su empresa y tienen el derecho de la asociación, así se lo otorga la Constitución, pero a los trabajadores les niegan el derecho a la asociación porque tienen claro que es mejor entenderse en lo individual que con lo colectivo, porque en lo individual el trabajador es más débil
y con menos posibilidades de defensa frente al colectivo que es la empresa. Entonces es un tema que viene desde la educación. Si ustedes observan, por ejemplo, cuando sale un joven de la universidad y se va a una multinacional, lo primero que le exigen es plena prueba de su capacidad de producción en situaciones extremas. Y usted observa eso. Sí. Tanto es que los muchachos en la hoja de vida que presentan para ir a un puesto de trabajo dicen: estoy preparado para producir en condiciones extremas. ¿Qué quiere decir eso? Está preparado para asumir una condición de esclavo y no está preparado para defender su patrimonio intelectual en equidad, en igualdad, y decir: no, si ustedes son organización, yo tengo derecho a estar en una organización, y si ustedes defienden un interés del capital, yo tengo que defender mis derechos humanos a partir del que tengo con un salario para mi prosperidad económica y social, porque estoy aportando mi intelecto, estoy aportando mi conocimiento, estoy aportando mi frescura en materia de mi profesión, porque estoy recién ingresado. No, muchachos, lo que dicen: yo estoy preparado para la tortura, díganme dónde me quieren torturar y les demuestro que sí aguanto. Y bajo esas condiciones que hay, entonces el empleo. Pero si le pregunto: ¿usted estaría en condiciones usted estaría pensando en que estando acá buscaría la forma de organización con sus compañeros de área o de trabajo? En fin, si el muchacho dice: sí, me gustaría, pues simplemente no hay el empleo. Entonces, ese es el resultado de una educación que trabaja por el desarrollo individual de la persona y no por el desarrollo colectivo. Cuestión absolutamente contraria a los intereses del movimiento sindical, que precisamente trata de organizar a los trabajadores, o los organiza es para buscar contrapeso al peso específico del capital en cualquier frente de trabajo, que es lo legítimo, es lo que corresponde a una sociedad democrática. Sí. Entonces, esa es una gran dificultad que se tiene. Por eso los muchachos no piensan en organización, los muchachos no piensan en que una forma colectiva de expresión ante cualquier empresa les es mucho más benéfico, porque creen que su esfuerzo individual y obsecuente y consecuente con los mandatos que le imponga un reglamento de trabajo es que va a prosperar. Y resulta que esa no es, diría yo, ejercicio de libertad para buscar equidad en el mundo del trabajo, sino es una sumisión que finalmente afecta a toda la sociedad. Por eso la precariedad de salarios que existe para los profesionales. Hay profesionales que salen de la universidad y su primer empleo, si llega a pasar el salario mínimo, es porque la ley no le permite al empleador que sea por debajo del mínimo. Porque aún así los contratan con cuestiones con contratos de servicios. Es decir, yo no lo recibo para que esté en nómina, no lo recibo para que esté acá, usted lo recibo para hacer esta labor específica y le pago esto. Si eso le dan el mes por debajo del mínimo, es problema del muchacho si lo acepta o no, porque ahí hay una fila esperando para ese mismo sistema de explotación. Ya. Bueno, y entonces, digamos que esa es la gran mayoría, pero puede existir una minoría. ¿Cómo se está transmitiendo el conocimiento y la apropiación hacia estos jóvenes? Nosotros hemos hecho grandes esfuerzos porque los jóvenes trabajadores piensen en ejercer su derecho a la organización y a la negociación colectiva. Pero encontramos entonces más barreras es en el modelo del sistema laboral colombiano que en el mismo joven. ¿Por qué? Porque pónganle cuidado. La semana pasada se hizo una reunión de la Comisión Nacional de Concertación de Políticas Laborales
y salariales, en donde participan los gremios, empleadores, donde participa el gobierno a través del Ministerio del Trabajo y participan las centrales sindicales con los pensionados. Y en esta reunión la ministra del Trabajo presentó un informe sobre los avances que se han dado en materia de negociación colectiva y crecimiento sindical. Bueno, lo absolutamente terrible y desconsolador es que de un potencial de 22 millones de trabajadores activos en Colombia, solo 200.000 trabajadores están amparados por convenciones colectivas. 0.9%. Eso es absolutamente demostrativo de la forma como los derechos colectivos se han perdido en Colombia. Claro que la ministra lo mostraba como un avance porque supuestamente en el año 14 eran 180.000 trabajadores y ahora hay 230.000 trabajadores en convenciones autónomas, o sea, como un avance, pero es una vergüenza, debería ser una vergüenza para el Estado, debería ser una vergüenza para los empleadores, que de 22 millones de trabajadores solo 200.000 tengan protección por una convención colectiva. Ahora, hay otros convenios, como los que, por ejemplo, tiene FECODE, la Federación Colombiana de Educadores, que son negociaciones para establecer unos acuerdos que regulan la situación económica del trabajador de la educación y otra serie de asuntos, pero ya son acuerdos que prácticamente han impuesto por la vía de sus luchas, por la vía de sus grandes movilizaciones, por la vía de la presión para negociar y concertar, pero en esencia no son convenciones colectivas, son acuerdos. Sí. Entonces, así las cosas, pues es muy complicado que pueda prosperar el movimiento sindical con este tipo de políticas. Bueno, Bernay Darío Jaramillo desde Medellín nos envía una pregunta para que la respondamos aquí a través de este Facebook Live. ¿Qué hacer para que el sindicalismo sea fuerte en Colombia y superemos ese 5% de afiliación? Simplemente contribuir desde los hogares para que los jóvenes que ingresan al mundo del trabajo piensen en el sindicalismo como una herramienta fundamental para la defensa de sus derechos económicos y sociales, pero también para que nos unamos en materia de la lucha que requiere efectuarse frente a los sistemas de contratación temporal o de servicios, que es la peor ignominia que se puede cometer con una persona cuando le utilizan su fuerza de trabajo como una mercancía para vendérsela a un tercero. Bueno, esta es desde Barranquilla. Michel José de la Cruz nos pregunta ¿qué tanto se están cumpliendo los acuerdos? ¿Qué tanto se está cumpliendo la estabilidad laboral reforzada en los trabajadores de la CUT? Es bien interesante la pregunta. Los trabajadores de la CUT tienen un sindicato y lo creó la CUT. El sindicato. Todos los trabajadores de la CUT, que son las secretarias, bueno, funcionarios, la CUT tiene una planta de trabajadores a nivel nacional. Sí, señor. En cada subdirectiva mínimamente hay una secretaria y un mensajero. Fuera del tesorero, del funcionario asistente de la tesorería, en fin, hay una nómina a nivel nacional y regional. Y la CUT promovió la organización de esos trabajadores en un sindicato que se llama Sintrabo ONGs, porque finalmente ese sindicato dijo, bueno, pues vamos a organizar en todos los trabajos de otros sindicatos o de otras organizaciones que no propiamente sean CUT y que sean también similares al de la CUT. Sí, sí. Y entonces ese sindicato se entiende con la CUT y ha firmado 7 convenciones colectivas de trabajo. La última la firmamos en el mes de febrero de este año. Tienen sus permisos sindicales, tienen sus salarios, tienen absolutamente todo lo legal debidamente
respaldado y protegido por su negociación colectiva. Ahora, hace un minuto acaba de firmar una carta que solicita la presidencia de este sindicato para una asamblea general aquí en Bogotá. Perfecto, nos parece excelente. Para que se Eso resuelvan es estos temas. Bueno, continuando, vamos a hacer una pregunta más y seguimos con las preguntas que ustedes nos envíen. Felipe Bonilla desde Bogotá nos pregunta ¿cómo romper con el imaginario negativo que el Estado y los medios le han generado a los movimientos sindicales? Ese es el muro de contención que existe a partir de los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación en Colombia están en manos de los grandes capitalistas. El Grupo A controla El Tiempo y otra serie de medios. El Grupo Santo Domingo controla otros. El Grupo Prisa de España controla otros. Y entonces a nosotros nos tienen como beneficio de inventario. Cuando hay que dar opiniones favorables a una acción de los empresarios, entonces invitan a una entrevista. Pero cuando se trata de las reacciones nuestras por la vía de la movilización o la denuncia, estamos ocultos frente al país. Observen el diario El Tiempo o El Espectador del día de hoy. Dice, marchas de 1 de mayo sin novedades. Y entonces dicen, se marcharon los trabajadores, no hubo ningún conflicto, punto. Y entonces ese fue el registro de un acontecimiento mundial que es el 1 de mayo. Pero si 2, 3, 4, 5 muchachos con la cara oculta afectan una vitrina y un Transmilenio, entonces 1 de mayo violento, en fin, entonces una forma de estigmatizar también los sindicatos. Entonces nosotros estamos vetados ante los medios de comunicación. Nosotros no tenemos acceso a los medios de comunicación y las veces que hemos tratado de hacer un esfuerzo para dar nuestra propia versión, lo hacemos en espacios supremamente limitados y sin mayor posibilidad de proyección por los mismos costos que significa tener un programa de televisión. Ahora precisamente la Federación Colombiana de Educadores tenía un espacio de televisión los fines de semana en el canal 1. Sí. Les acaban de informar que ya no va más ese programa. No va más ese programa, porque entra en un proceso de licitación los espacios, en fin. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos en esa materia totalmente puestos en una pelea de guayaba madura con Toche. Pues, ¿y cómo es esa pelea? La pelea, pues que si la guayaba madura se la almuerza el Toche en segundos sin ningún tipo de resistencia. Nosotros no tenemos acceso a los grandes medios de comunicación, no tenemos los recursos para montar medios de comunicación, en fin, de tal manera que esa es una situación muy difícil para poder hacer una pedagogía a través de los grandes medios de comunicación. Si nosotros queremos sacar un comunicado, por decir en el diario de mayor circulación de este país, un fin de semana de un cuarto de página nos vale 40 millones de pesos. Entonces, esos comunicados salen una vez cada 6 meses porque no hay otras posibilidades. Y los sindicatos, en este caso la CUT, subsiste porque tiene una cotización que hacen los trabajadores desde las convenciones colectivas, a manera de cuota de afiliación. Porque también la ley prohíbe que las organizaciones, como el caso de los sindicatos, tengan una perspectiva de crecimiento económico por la vía de la organización de empresas, este tipo de cosas, porque nosotros somos organizaciones sin ánimo de lucro. Entiendo. Me queda entonces una pregunta. Digamos que han existido transformaciones en los medios de comunicación también. Por ejemplo, en este momento estamos utilizando una plataforma que no tiene más de 12 años. La CUT y los sindicatos ven en estos medios nuevos de comunicación, como son las redes sociales, las plataformas de blog y videoblog, alguna posibilidad para poder mandar o emitir su mensaje. Claro que sí, para nosotros los medios alternativos de comunicación han sido fundamentales. Empezando porque son medios que le hacen seguimiento a los procesos.
que acompañan, por ejemplo, las denuncias sobre el tema de derechos humanos. Y que pues nosotros lo llamamos alternativos porque si bien su radio de acción e influencia en la opinión pública es muy limitada, bueno, por lo menos tenemos una forma de expresar sin que nos macheteen lo que decimos, sin que nos recorten lo que decimos. Hay periódicos muy importantes que son analíticos de la situación nacional e internacional, pero que son como exóticos porque no los conoce casi nadie, pero son supremamente importantes. Por ejemplo, tenemos el periódico Desde Abajo, sí, que es un periódico supremamente analítico y serio. Le Monde de Colombia es otro periódico supremamente bueno desde el punto de vista del análisis de coyuntura nacional e internacional. Tenemos el periódico Voz, tenemos el periódico de la CUT. Bueno, hay una cantidad de periódicos y pequeños programitas de radio pues que los escuchamos nosotros, ¿no? Porque los radios de acción nada más. Pero bueno, se está dando la oportunidad y esperamos que esto crezca y beneficie mucho más a las organizaciones. El tema es el siguiente: tenemos la posibilidad de hacer esto por medios alternativos, por redes sociales, blogs, videoblogs y todas las oportunidades que nos da el internet, pero nos genera otra pregunta: ¿cómo hacer que la persona que está indignada, que manda su mensaje, que manda su tweet, que manda su opinión a través de las redes sociales, cómo hacer que pase de un tweet, de una publicación en Facebook o de un video en YouTube a una acción real? En eso ustedes son expertos, las acciones reales, las acciones en la calle, cómo hacer que pase del computador a que se vuelva una realidad. Bueno, nosotros hemos optado por utilizar estos medios para la motivación de las acciones que vamos a desarrollar y nos han dado excelentes resultados. Por ejemplo, cuando estuvimos trabajando intensamente y acompañando los paros agrarios, fue por la vía del Twitter y fue por la vía de todos estos medios que no propiamente son los grandes que tienen los capitalistas de este país, sino son las redes sociales, que hubo la comunicación y la motivación y los paros fueron exitosísimos, a tal punto de que el presidente quedó un ridículo cuando vio que ese tal parito no existía y resulta que ya está invadido el país de conocimiento sobre eso. Igual ocurrió cuando el famoso paro del camionero, igual ha ocurrido con las grandes movilizaciones que en acompañamiento la ACTU hace con la Federación Colombiana de Educadores, que es nuestra organización afiliada, con la Unión Sindical Obrera, en fin. Entonces siempre ha sido para nosotros una puerta de salida del que la ciencia haya avanzado en esta materia de las comunicaciones, porque quieras o no, resultaron ser una alternativa para los que no tenemos recursos para poder competir con los grandes medios que sí todo lo tienen controlado. Bueno, ya se nos empieza a agotar el tiempo, así que la última pregunta: ¿qué cosa no le pregunté o qué cosa nos gustaría que nos contara y que le contara a todos nuestros seguidores? ¿Qué celebraron en el 1 de mayo? ¿Qué celebraron en el 1 de mayo? ¿Cmo les fue ayer? No celebramos absolutamente nada. Conmemoramos el 1 de mayo, que es muy diferente. Primero, el asesinato de quienes dieron la lucha en 1899 para conquistar la jornada de las 8 horas diarias de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de estudio. Eso se lo debemos a esos mártires que terminaron siendo ahorcados por haberse atrevido a hacer ese paro en los Estados Unidos, y que de ahí viene el 1 de mayo. Pero junto a ellos conmemoramos también el asesinato de nuestros propios mártires, los que ya dije que han asesinado en la CUT, que han sido más de 3.000. Pero también lamentamos que en el curso del tiempo se sigan asesinando niños, bien sea en la guerra, bien sea en el mundo del trabajo, en la minería en África, en la minería en la India, en los textiles en la India, es decir, en el mundo entero, aquí mismo en Colombia, en la minería pequeña, clandestina. Ahí son los niños los que están sufriendo las consecuencias, y eso obviamente lo teníamos que rechazar.
También rechazamos el 1 de mayo que la equidad de género, la política de equidad de género ha resultado ser más un rótulo y un emblema para mostrar una falsa democracia en materia de reconocimiento a los valores y a los derechos de las mujeres, porque siguen siendo estigmatizadas en el mundo del trabajo, siguen siendo tratadas con inequidad por cuanto que no se aplica a igual trabajo, igual salario, siempre están ubicadas, no obstante que desarrollan el mismo trabajo que un ser de género masculino, siempre están ubicadas en menores condiciones salariales, sino en todos los casos, en la gran mayoría, y también porque Colombia tiene, en nuestro caso, 8 millones de desplazados de los sectores rurales hacia los centros urbanos, familias completas que han salido, bien sea por razones de violencia, pero la gran mayoría ha salido por abandono del Estado, porque el Estado abandonó el sector agropecuario, se centró en unos megaproyectos agroindustriales y al campesino raso, dueño, el que debería ser el dueño de la tierra, lo obligó con su política de abandono al desplazamiento. Tiene 8 millones de desplazados. Eso significa la población de Uruguay y Paraguay juntas. Eso no se dice, eso no está en la agenda del gobierno. Entonces nosotros en el 1 de mayo no tuvimos nada que celebrar, por el contrario, conmemorar los genocidios que se han cometido contra las organizaciones sociales, pero también denunciar todo este tipo de cosas que se siguen dando y que no encontramos una solución definitiva. Y que hay mucho por trabajar. Camarada Pedraza, un saludo y una despedida a todos los seguidores que nos hicieron hoy. Y pues nada, los invitamos a ustedes a seguir pendientes de nuestras redes sociales, nuestra página de Facebook, www.laconversacionmasgrandelmundo.com, a estar pendientes. Hoy en la noche publicaremos una conversación al respecto y les recordamos que tenemos que utilizar el poder de la conversación para construir la paz. Hasta la próxima.